Aló, Lisa, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Arrancando ya este nuevo Crowder Space Sí. con Lisandro Brill, ahí lo estamos sumando, ya para que a la hora indicada podamos hablar con él y tener el honor de conversar un rato. ¿Vos cómo andás, Lisa? Bien. Todo bien. Corriendo. Pensé que llegaba bien, pero bueno, llegué sobre la hora. Si no, no sería noviembre, no sería miércoles. Sí, exactamente. No sería Espacio Crowders a las 7 p.m. Es el momento y encima entre un solcito. Yo les cuento dónde estoy en este momento, en mi oficina, pero de casa, ¿no? Puedo hacerlo desde la comodidad de mi hogar, pero entra una lucecita propia del atardecer ya de esta hora, y creo que es buen momento para interactuar, para conversar con como siempre lo hacemos todos los miércoles, y mientras vamos agradeciendo a los que se van sumando, que varios son recurrentes y nos vemos siempre en este espacio de Crowders. También lo tenemos a Elian, co-founder, al igual que Lisa, de Crowders. Mientras esperamos que se sume Lisandro, también te vamos a invitar a hablar, Elian, porque siempre tenés algo muy interesante para aportar. Yo, como ustedes saben, estoy de convidado acá. A veces me invitan a charlar también, como pasó hace unas semanas, pero cuando puedo siempre me subo. Lisa y Eliana, ustedes son los protagonistas. Y bueno, Lisa, vos también a Lisandro lo conocés, ¿no? Así que Sí, nos lo vas a poder contar un conozco. poco de Sí, y ahí me la está vida. preguntando, perdón, Leo, me está preguntando Sí, cómo se suma y bueno, y ahí le estoy explicando no hay que tiene problema. que cliquear en la invitación o en el espacio, Exactamente. Claudia, es que está abierto para unirse. Sí, hay que recordar siempre que para sumarse se hace Sí. mediante la aplicación, no mediante la web. O sea, desde el celular. Ah, no, Mientras, me parece que no, perdón, no sé, sí, no, creo que no está en el... en la app. No. Si no, le podemos compartir el link por un WhatsApp. Yo les voy contando a los que se van sumando que Lisandro Abril es fundador y socio general de Oikos Tech LLC, que está centrada especialmente en el tema que vamos a charlar hoy, Agri-Food Tech, y es su quinto fondo de Venture Capital, a partir de que, bueno, tiene una trayectoria vasta y muy reconocida. Muchos de ustedes lo deben conocer o lo deben seguir ya en Twitter. Él es licenciado en Economía con una distinción summa cum laude. Fue pionero desde siempre como emprendedor de alto impacto en la TAM, inversor. Estuvo, entre otros, invirtiendo en Meli, en Mercado Libre, en Neoris, en Technisys, y co-creó CITES, que está inspirado en el modelo de incubadora Science Tech israelí. Él tiene mucha experiencia, no solamente en Silicon Valley, sino también con el desarrollo tecnológico de Israel, que seguramente nos va a poder contar en algún rato, y entre otras experiencias destacadas que conocemos de Lisandro, es cofundador de Endeavor Argentina. Así que va a ser un placer escucharlo y ya lo tenemos conectado a Lisandro. Te voy a dar los honores, Lisa. Mi nombre es Leo Davis, soy Advisory Board de Crowders. Lisa es co-founder de Crowders, la equity crowdfunding company borderless que nos va a sorprender dentro de poco. Si todavía no lo hicieron, saben que pueden entrar a crowders.la y anotarse en la waiting list para ser de los primeros o primeras que prueben la plataforma. Lisa, te dejo para que puedas presentar a Lisandro y desde ya gracias a todos por ser parte y especialmente a Lisandro por sumarse a este espacio. Bien, hola a todos. Bueno, a ver, Leo, ya presentamos a Lisandro con su currículum. Yo voy a agregar algo que no dijiste del currículum, porque no está, en realidad, es que a Lisandro lo conozco hace mucho tiempo. Fue mi mentor y sigue siendo cada vez que tengo que tomar una decisión importante o que tengo algún problema o una indecisión, ahí voy y lo consulto a Lisandro. Eh, y bueno, nos conocimos cuando yo regresé de Italia y nos metimos juntos en los inicios de lo que fue Arca.
por el lado del capital semilla, yo nuevita en el mercado, así que bueno, la suerte de tenerlo a Lisandro, que me fue acompañando, coachando, en ese sentido fue como mi sponsor, ¿no? Lisandro, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver. Va a ver que Estás estoy conectado, muteado. pero sí, claro, hay que Sí, desmutearse el botón abajo a la izquierda. abajo a Ahora la sí. izquierda, donde Muy dice bien, Meet. acá, bueno, gracias por la invitación y acá debutando en Twitter Speaker. Bien, gracias, Lisandro. Viste que finalmente era simple, bueno, y aquí estamos. Bueno, vamos de lleno a nuestro conversatorio, porque sé que 19:40 te tenés que ir y usualmente es a esa hora en la que terminamos. Bien. Contanos un poco sobre Oikos. ¿Por qué el foco en Bio, Agri, Food, Tech? Sabemos que es tu quinto fondo este. Sí. Bueno, a ver, yo empecé con Venture Capital en 1991-92. Y cuando uno habla de Venture Capital en aquel entonces decían que era turismo aventura en la Patagonia, literalmente. Eh, y bueno, mi primer fondo, que fue con Fix News, invertimos en Mercado Libre, en Despegar, Neoris. Era la época de Internet, del e-commerce, de los clones de las cosas de Silicon Valley. Y bueno, eso fue exitoso. Y luego estuve con un fondo de Ana Botín, que invertimos en Big Data, invertimos en videojuegos, seguía siendo el espacio de Internet, pero ya empezamos a hacer biotecnología. Y yo realmente desde que empecé con Venture Capital en los 90, siempre buscaba algo en biotecnología. Voy a dividir bio de agri y de food. Y biotecnología, porque cuando yo estudiaba en Estados Unidos, allá en Harvard, decían, ¿cómo puede ser que Argentina no tenga una empresa de biología? Porque tenemos 3 premios Nobel, dicen eso. Lisandro, perdón, te alejaste un poco del micrófono y te estamos escuchando peor. A ver. Ahora. Ahora, mucho mejor. Bien, Excelente, buenísimo. gracias, excelente. Mejoró el sonido. Dale. Bueno, dale. acá estamos. Entonces decía, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, ahí me educaron en que Argentina era, si hay un área científica en la cual la Argentina es respetada en el mundo, eso es lo de la biología, porque tenemos 3 premios Nobel, hay al menos 2000, bueno, vos de esto conocés, Lisa, doctorados en temas de biología, en temas y ahora también de biotecnología. Y si bien Argentina tiene conocimiento nuclear y satelital, te diría que biología es el área que el mundo se pregunta cómo puede ser que no tengamos una empresa. Así que yo empecé a buscar desde entonces y bueno, mi último fondo pudimos hacer una inversión, te estoy hablando, cuando uno invierte en biotecnología, invierte a 10 años, ¿no? Pero si la pegás, te diría, no hagas cuentas, porque tu empresa vale nunca menos de $300 millones. Y fue el caso de Queclón. Y de hecho, con mucha satisfacción, puedo decirte que el jueves pasado inauguramos en San Lorenzo una planta industrial con inversión de $14 millones que hace enzimas para la producción de alimentos y biodiesel de una manera sustentable, eliminando los químicos para la purificación de la producción de aceites. O sea que, y biología, que ahora con biología sintética y con CRISPR, Argentina tiene muy buen talento para eso. Te diría es de una aplicación genérica a todo lo que podríamos llamar desde la producción de semillas, y ahí ya me meto en el tema del agri-food, desde variedades de semillas que resistan a malezas hasta inventar productos que sean sustentables a cuestiones de cambio climático, y me estoy refiriendo por ahora solamente a la bioeconomía agroindustrial. Las oportunidades que tiene Argentina son mayúsculas. Sí. Y por eso mi foco actual
en este nuevo fondo que estoy armando con gente asociada del Silicon Valley y de Israel. Israel. Sí, va en la dirección de la bioeconomía agroindustrial. Porque estamos en Argentina, ¿no? Y si hay algún área de producción que América del Sur, cuando digo América del Sur digo básicamente Argentina, Brasil, es imprescindible para el mundo y sobre todo Argentina es imprescindible para el mundo, es en toda la agenda del, de la sustentabilidad nutricional global. Vos no podés alimentar a las 9.000 millones de personas, 10.000 que habrá en el 2050 en el mundo, si no pones a producir alimentos a una productividad sustancialmente mayor a América del Sur. Y en esto Argentina es imprescindible. Porque te diría que en las condiciones de Argentina de hoy, y para atraer capital, Argentina está en un momento difícil. Pero en cuestiones de agri-food, te diría, Argentina es imprescindible y mantiene interés inversor. Ese es mi punto de vista y por eso es que si bien las tecnologías disruptivas pueden venir de aquí, de Argentina, también pueden venir de Israel, pueden venir del Silicon Valley, pero ni el Silicon Valley, ni California, ni Israel tienen la imprescindible tierra y agua para producir sea los alimentos eh, sustentables, vegetales. Si hablas, por ejemplo, de carnes, de nuevo tipo de carnes vegetales, no se harán con carne vacuna, pero son lentejas y garbanzos que son los ingredientes para Impossible Foods y para Beyond Meat, que son empresas que hoy valen billones de dólares. Sí, Y la Notco. generación, Sí. y la generación de mis hijos, te diría, claramente están orientándose a un cambio en la estructura nutricional, donde la alimentación quizás sea menos animal vacuna, pero más vegetal. Pero cuando tenés una hamburguesa, yo no sé si ustedes han probado, pero cuando te comes una hamburguesa de Beyond Meat, te estás comiendo una hamburguesa rica. Y Sí. esto está hecho con proteínas de origen vegetal. Eh, entonces, por ese motivo, y no quiero extenderme más en este instante, pero es que me resulta fácil ir al mundo y decir, bueno, y hablar en el Silicon Valley, decir, acá desde esta parte del mundo, lo que queremos hacer, que va a valer, porque además si estamos hablando de Venture Capital, yo no invierto en ninguna compañía que no vaya a valer mínimo 100 millones de dólares, si no, no invierto. Y eso nunca es con mercado doméstico argentino. A lo sumo podrá ser con mercado regional con Brasil, pero si uno quiere ir global a empresas grandes, te diría, creo que la tesis de inversión vinculada a la producción de alimentos es, es atractiva y eso va desde las semillas hasta generar después las tecnologías que permitan trazar los alimentos, porque vos vas mucho a Europa. Bueno, en Europa, en París, no te van a consumir una ensalada que no sepan que esté trazada el tomate o lo que consumas de si es César, una ensalada César, el pollo, de dónde viene, que haya sido tratado correctamente, que no tenga químicos y todo eso certificado. Y no te estoy hablando de cosas de la ciencia ficción, estoy hablando de las cosas que Uruguay ya tiene toda su carne trazada. Vos te comes un bife de lomo que viene de Uruguay y sabés de qué lugar de Uruguay y de qué vaca vino. En Argentina estamos de ida, pero va a haber mucha inversión en tecnología para trazar los alimentos también. O sea que la digitalización y la aplicación de inteligencia artificial, tecnologías de blockchain para la producción de alimentos, está toda la agenda abierta y para mí es una gran oportunidad. Sí, entendimos la oportunidad que viste, por dónde viene, por el lado de la productividad. Justo ayer estaba en un foro empresarial donde pude escuchar a varios economistas que dijeron que si hay un sector productivo en Argentina, que tiene alta productividad, quiero decir, es el campo. Y la tecnología aplicada al campo, ¿no? Obviamente, que es eso lo que le hace crecer en términos de productividad. Ahora pasemos a otra pregunta que tenía para vos,
que quizás a nuestra audiencia también le interesa, porque tenemos algunos emprendedores que nos están escuchando, ahí los identifiqué, es ¿en qué tipo de equipos invertís? Hablamos de compañías valuadas en 100 millones. Sí, sí, porque cuando yo le explico a mis hijos de qué trabaja papá, le digo, bueno, muy fácil, papá trabaja, invierte en compañías cuando son un PowerPoint, que todo el activo son máster, graduados, tiene alguna experiencia emprendedora que los convoca, pero que son compañías que uno invierte, si es capital semilla, invierte $100,000, $200,000, hasta 500, si hay mucha tecnología metida, y después en Series A, como se llama, que cuando ya tenés un prototipo que funciona y querés escalar un poco, invertís de 1 a 3 millones de dólares, típicamente esos son los números, por lo menos en esta parte del mundo. Y uno siempre lo que busca es tener una mezcla, yo lo que busco, es tener una mezcla donde tengas por lo menos uno muy bueno en producción y tecnología y uno muy con buena genética comercial. Porque en general es muy difícil encontrar que un ingeniero, un físico nuclear, un matemático, un biólogo, un biotecnólogo tenga una perspectiva de mercado, tenga interés incluso, están en la innovación productiva, pero a los 25, 30, 35 años, que es cuando son estos emprendedores que en general, bueno, vos sos muy joven, ¿no? Vos también vos tenés ¿cuánto? Ya cumpliste 15, 17. Pero bueno, vos sos emprendedora también, porque como dice un amigo mío de Israel, viejos son los que hablan de lo que hicieron y jóvenes son los que hablan de sus sueños. O sea que yo tengo 70 años y hablo de mis sueños, con lo cual soy emprendedor. Sí. Dicho esto, lo importante es tener una buena mezcla de capacidad de excelencia en lo productivo, en lo tecnológico, con perspectiva comercial, con hacer cuentas de cuánto vale ese mercado, cómo voy a hacer para que esto se pruebe, en qué tipo de clientes, a cuánto lo voy a vender, con qué modelo de negocio. Entonces yo siempre busco equipos, y si son equipos locales, como yo los quiero escalar, ya de entrada tengo que tener la convicción de que este equipo es capaz de tener network global, de tener capacidad de conectarse globalmente. No sé si vos conocés, por ejemplo, una chica llamada Lisa Ocampo. Lisa Ocampo, yo digo, bueno, vamos, por ejemplo, a inventar tal cosa, ¿ya? Vamos a venderlo en Europa. Entonces Lisa levanta el teléfono, habla con Luigi Amati en Italia, que es el presidente que vos trabajaste para él. Es decir, sí, tiene que ser gente que tenga potencial de network global. Cuando quiero ser invertida en tecnología, el día que emprenda, lo puedo llamar a Elisandro Abril. Bueno, porque te diría, cuando yo invertí en Mercado Libre en el año 98, ese era un grupo de gente que recién llegaba de Stanford. Abrieron Mercado Libre en octubre. En noviembre abrieron Brasil, en diciembre abrieron México, porque eran todos compañeros del colegio, de la Universidad de Stanford, todos. Y lo mismo Alec Oxenford, cuando empezó con Derremate. La network venía porque eran todos compañeros de la facultad. Cuando invierto en Keklon, que eran liderados por argentinos repatriados de California, automáticamente le pedí, bueno, tráeme a 1 o 2 referentes de Estados Unidos que ahora los vamos a tener en el advisory board, le vamos a dar el 1% de la compañía, 1,5% de la compañía, a cambio de que se integren al advisory board y entonces me permitan recorrer ese camino que para llegar a los 100 millones voy a tener rondas de 3 millones, rondas de 10 millones, rondas de 15, 20 millones después, para llegar a valer eso. Pero el genoma fundacional tiene que estar de entrada, pero no por lo que me dicen, sino por lo que me muestran que pueden conectar. Yo nunca voy a olvidar cuando invertí en una empresa llamada Grandata, que es una empresa de Big Data, le preguntaba al fundador, Matt Travisano, bueno, decime a quién querés tener acá en el advisory board, porque no sé, claramente no, bueno, a Marta González del MIT Media Lab.
Y yo por LinkedIn le escribí a Marta González y le dije, bueno, mira, yo soy Venture Capitalist, invierto en Big Data y Machine Learning, me interesa hablar con vos. En general, cuando ven mi currículum allá en Estados Unidos, que lo escribo en inglés, me contestan. Y bueno, y así fue como, de este tipo de cosas, por lo menos el 50-60% de la gente que yo la convoco, me contestan. Sí. Bueno, así Y fue cuando convocaste también al israelí, que olvidé su nombre ahora, para armar CITES, ¿no? Oren Gerstein, así fue. Oren, sí, que lo Oren conocí, Gerstein, vino varias veces a Argentina, muy interesante. y Sí, bueno, porque de vuelta, porque la gente de Sancor Seguros quería hacer proyectos de impacto que estuvieran fundadas en patentes del CONICET. Entonces yo le dije, bueno, mira, gracias por invitarme a este board, pero la verdad que yo invierto cuando está el equipo armado, cuando está el del CONICET, pero con un comercial. Cuando sí. no está y además en patentes, eso en Argentina, ¿quién tiene experiencia en eso? Así que traigamos a uno del Silicon Valley o de Israel. Te anticipo de Silicon Valley, no viene nadie, probemos por Israel. Israel Startup Nation. Y por LinkedIn lo recluté tipo Headhunter a Oren Gerstein, y Oren Gerstein es el que armó el equipo de CITES, que hoy ya tiene como 10 inversiones, invierte $500,000 en cada startup que tiene base de patentes y arma la empresa, arma el proyecto. Sí, si uno habla de Venture Capital, en el mundo hay solamente 4 países que pueden escalar a proyectos que valgan estos montos que estamos diciendo de exit localmente. Y esos países son Brasil, Estados Unidos, China, India. Todo el resto del mundo que quiere hacer empresas grandes tiene que pensar mínimo regional, mínimo cómo escala Brasil y México, si soy de Argentina. Y realmente, como uno sabe que en la Argentina puede estar el capital para la primera ronda de Angel Investor y de semilla, Sí. puede estar hasta una serie A, pero cuando vos necesitas en Technisys, por ejemplo, una empresa de software para bancos que yo he invertido, que ahora es casi un unicornio. Exacto, sí, lo leí la otra vez. Bueno, entonces Technisys tuvimos que traer en la serie, después que yo invertí, traje a mi fondo de México, y con mi fondo de México lo escalamos y después Riverwood. Es decir, saber de entrada es como cuando uno se casa y decide que va a tener hijos. Bueno, en el momento que decidiste que vas a tener hijos, vos sabés que tenés un proyecto por lo menos a 25 años o 20 años de vida. Entonces, no es que tenés que tener todo resuelto, lo que va a pasar a la fiesta de 15, el bar mitzvah o lo que fuere. Pero sí sabés que es un compromiso a largo plazo y querés ir teniendo en tu fundación el genoma que te permita escalar. Y bueno, entonces los equipos en los cuales yo invierto tienen estas características y por supuesto deben ser gente transparente, honesta, eh, con los cuales porque entre el momento en el cual uno invierte y el año siguiente es como son las crisis matrimoniales. Ya sabés que cambian las cosas, se pasó la luna de miel en enfrentantes crisis, además, sobre todo en Argentina. Sí. Con lo cual, ir superando esas crisis implica que vos tenés una empatía de forma de pensar, de forma de actuar, de valores. Eso es el tipo de criterios que uno tiene, ya no de hard, sino soft, para elegir el equipo en el cual uno invierte. Te reconozco también que no siempre es así. Por ejemplo, yo nunca había invertido en Steve Jobs y en Mark Zuckerberg, que me parecieron siempre dos locos desatados. Y de hecho la mitad de las compañías que vos tenés ahora del top 10 de Estados Unidos, la mitad no terminaron ni la universidad. Steve Jobs no terminó la universidad, Bill Gates no terminó la universidad, Mark Zuckerberg no terminó la universidad. No es el caso de Google, no es el caso de Amazon, pero bueno, te diría, blanco sobre negro, el equipo tiene que ser un equipo escalable, que tenga su fundación gente en lo tecnológico y en lo comercial que se lleven muy bien entre sí y que tengan probada capacidad de poder asomarse al mundo y atreverse a atraer gente que los escale fuera de Argentina con certidumbre, por lo menos Brasil y México, si no Estados Unidos, ¿no?
En Argentina tenemos un caso, corregime si estoy errada, de Emiliano, que no sé, también es medio, creo que no terminó la universidad y sin embargo va por su segunda empresa exitosa. Emiliano Kargiman Exacto. es el hacker líder de Argentina. Hacker líder de Argentina. Sin duda lo es. Sí. Armó su primera empresa gracias a que hackeó la FIP, algo claro, así. Cuenta es. la historia. Sí, yo estuve en el panel que lo seleccionó en Endeavor, justamente. Sí. Y sí, ya tiene el récord de haber empezado exactas matemáticas y dejado, y filosofía y lo dejó, historia, sí, te diría. Y sí, Satellogic es Satellogic es una empresa que puede valer más que el Mercado Libre. Sí. Pero Emiliano, te diría, no es one man show. Emiliano tiene un equipo de gente que viene desde la empresa justamente esta de tecnología de seguridad que fundaron, que fueron los inventores de Endeavor, y que, bueno, en su momento era que vos conocés bien, era Johnny Alchul, no recuerdo ahora el nombre del socio que tiene ahora, pero Emiliano tiene equipo y sabe armar equipo, y además si algo tiene Emiliano es que de entrada conecta. Ya no tiene ningún problema en llamarlo a Bill Gates por teléfono y decirle que lo tiene que atender. Emiliano, sí. Emiliano, el proyecto Satellogic lo engendró en Singularity University, convenciendo al director de la NASA del Silicon Valley, que le decía que era imposible lo que quería hacer de nanosatélites. Y por estos 10 motivos. Cuando le contestó los 10 motivos, puso en marcha Satellogic. Bueno, al menos sabía todos los riesgos, ¿no? Y las barreras. Te diría no sabía, te diría las aprendió. Digo, los motivos por qué no, ¿no? Sí, el tipo de la NASA le dijo, por estos 10 motivos no. Y entonces él uno por uno lo fue venciendo. ¿Sí? Lo fue venciendo, exactamente. Lo que me trae a la siguiente pregunta, que en parte me parece que la fuimos contestando, que es, ¿qué estás haciendo actualmente en Silicon Valley y en Israel? Yo entiendo, por lo que acabas de contar, que bueno, te pudiste conectar profundamente más con Israel, si bien siempre tuviste conexiones a través de Oren. Contame si estoy equivocada. No, está claro, te diría. Sí. Israel para mí es una fuente de tecnología. A ver, para mí el 100% de la innovación, no digo el 100%, pero el 70% de la innovación que acontece en el mundo, no el 100%, pero el 70% acontece. La mitad en el Silicon Valley, 10% en Boston, con Harvard y MIT, 10% en Nueva York si estamos hablando de finanzas, 10% en Israel. O sea que si vos querés jugar en esa liga, no podés no estar conectado con esos ecosistemas. De Israel, para mí, es una fuente inagotable de disrupciones tecnológicas que uno puede traer a Sudamérica. Y el Silicon Valley es el destino en el cual invierto. Bueno, claro. yo hace un año soy socio de un fondo en el Silicon Valley que se llama j-ventures.com, j-altoventures.com, que somos, en realidad es un club de inversores fundado por israelíes exitosos en el Silicon Valley, que a mí me permite tener una especie de autopista panamericana para ir al Silicon Valley, porque para mí ir al Silicon Valley, en los últimos, desde que empecé con esto, en los últimos 10, 15 años, era uno por uno enhebrar el camino para llegar hasta allá y poder escalar. A mí J Ventures lo que me da es un aeropuerto de aterrizaje con 200 socios que están en todas las cosas que tienen que ver con frontera tecnológica. Y eso incluye desde inteligencia artificial hasta biología aplicada a farma. Hubo un caso, me acuerdo, que se presentó, un caso exitoso en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que bueno, que fue exitoso gracias justamente a tus conexiones con Estados Unidos, con Silicon Valley. Eso fue Unleash. Unleash.bio es una patente del Instituto Leluar, del doctor Osvaldo Podaiser, que es un brillante científico argentino, que ahora está muy popular en los diarios porque es el argentino que inventó
vacuna, ¿es vacuna contra el COVID que está en fase preclínica pasando a clínico? Argentino. Sí. Y bueno, Osvaldo Podaiser tenía unas patentes para el desarrollo de productos farmacéuticos de inmunoterapia para tratamiento de cáncer de melanoma y cáncer de ovario, que exitoso en etapa preclínica de prueba. Y bueno, en Argentina no estaba. Bueno, ahora con GridX ya tenés algo de dinero, pero en Argentina no estaba el capital para los 3 millones de dólares, así que nos fuimos de entrada a Estados Unidos y desde Estados Unidos creamos la compañía en Estados Unidos, las patentes eran de Argentina y desde Estados Unidos atrajimos a inversores japoneses que son los que financiaron los 4 millones de dólares para pasar de la etapa preclínica a la etapa clínica, que es en lo que estamos ahora. Pero eso es una batalla. Vos pensás que uno invierte en uno de cada 100 proyectos que le pasan por delante, ¿no? Pero si hablas de farma, ese número es igual, pero agregarle un cero. Proyectos que son exitosos de farma es uno de cada 1000 que te pasan por delante. Sí. Y ahora, qué difícil seleccionarlos también. Y la competencia ahí es feroz, es global de entrada. No existen proyectos de biotecnología que sean proyectos nacionales. Si cuando vos tenés un proyecto de biotecnología, la patente por definición es global, es un producto global. O sea que estás compitiendo de entrada en la Champions League. Y Argentina tiene creatividad, tiene resiliencia, tiene calidad de profesionales, tiene un costo muy barato, te dirían, vos pensás que es triste, ¿no? Pero un científico del CONICET que uno contrata gana 100.000 pesos por mes, es decir, en dólares del mercado oficial, del mercado real, estamos hablando de 500, o sea que gana 6.000 dólares por año, 7.000, 8.000 dólares por año. Esa misma persona en Estados Unidos gana 150.000 dólares. Sí, dólares. O sea que sería. Y esta gente que tiene vocación de vivir acá por motivos personales, familiares, por el afectivo, por la novia, por la esposa, o porque se separó en Estados Unidos y volvieron para ver a los hijos, lo que fuere, pero están acá. Y te diría, hay oportunidades que están apareciendo ahora, te diría, yo creo que el proyecto de esta fábrica Queclón, que está integrada con un laboratorio de altísima calidad y muy integrada con un instituto de biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, va a ser un ejemplo muy, muy bueno para replicar, porque y esto tiene que atraer, no solamente, tiene que atraer sobre todo a gente con la cual vos estás en contacto que está buscando proyectos grandes, porque en el ecosistema emprendedor los biólogos solos no lo van a hacer, los productores agropecuarios no lo van a hacer, necesitan gente que venga de la perspectiva comercial y del mercado, ¿no? Sí, sí. Y hablando de Queclón y la oportunidad, ¿no?, que explicaste al inicio de nuestra charla, ¿cuál es el impacto de la agenda del cambio climático en tu portafolio de inversión con Oikos? Bueno, sí. El mundo del... A ver, por comer murciélago crudo es que estamos como estamos. Con lo cual en el mundo, en este minuto, hay 2 temas que se han impuesto a una velocidad de la luz como condición necesaria para poder ser financiable en un proyecto que escale a nivel global. 1, que sea ESG. Esto quiere decir Environment, Social y Governance Compliant. Esto quiere decir que, pero ya no solamente que tenés que ser ambientalmente no contaminante, sino que tenés que mostrar cuánto capturás de carbono en tu proyecto. Entonces, por ejemplo, yo estoy con un proyecto en Uruguay de una ciudad de 30.000 habitantes en Colonia para la economía del conocimiento, y entonces eso se va a construir con un nuevo sistema constructivo
multilaminado de manera que cada metro cúbico de madera captura 1 tonelada de carbono. Traducido, yo voy a desarrollar una implementación que sabemos que un departamento de 80 metros cuadrados hecho con estos árboles que hay en Uruguay, multilaminados con una chapa, bla, 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 estructural, captura 26 toneladas de carbono, 80 metros cuadrados, 26 toneladas. Entonces, yo cuando me presento ahora en el mundo, no tengo que hacer una declaratoria, simplemente no, que tengo un proyecto interesante, que ambiental, que me voy a portar bien. Tengo que mostrar la métrica. Me preguntan cuánto CO2 capturo. Sí. Y te diría, esto no se enseña en la facultad, porque esto ha entrado abruptamente en la agenda de las políticas de inversiones que están implementando en este minuto. Y más sí, allá algunos de que, inversores institucionales ya lo tienen como mandato, ¿no? Me acuerdo vos algunos, tuviste como algunos, inversor al BID y el BID ya lo tiene como mandato, el BID y tengo la IFC en México. el IOC, sí. Sí, bueno, no te presentes a ningún multilateral del mundo si no buscas una estrategia que sea compatible con la agenda del cambio climático. Más allá de que Glasgow haya avanzado o no haya avanzado, todo lo que los verdes quisieran, pero a nivel privado, el financiamiento multilateral, la IFC, el BID, la CAF, etcétera, para América Latina, si no vas con una propuesta que sea climáticamente sustentable, ni te presentes. Pero además te puedo decir que el 70% de las family offices desde Europa y el 50% ya de las family offices calificadas de Estados Unidos van en la misma línea. Y esto es absolutamente nuevo. Esto no se hablaba de este tema así hace 2 años, ni hace 1 año. Esto es así. Por eso, si algún mensaje tiene que quedar de esta charla que estamos teniendo, piensen cómo van a incluir dentro de la tesis de inversión de los emprendedores que están dando vuelta el impacto que esto tenga a nivel ambiental. Y si sos, así sea financiero. Hoy escuchaba una presentación en un webinar internacional donde toda la discusión respecto del Bitcoin es cuánto consume de energía y CO2 fabricar Bitcoins. Sí. Con lo cual, bueno, sí, la agenda de cambio climático no es ya una cosa telúrica, folclórica de la gente de Greenpeace. Pasa a ser un tema que está en la cuenta de los inversores financieros de la más alta calidad. En relación a eso, y me sumo a tus palabras, Lisandro, sin ir más lejos, hace 10 días fue el BitLab Forum que se hizo en Miami, que de alguna manera reúne en gran parte de hecho se hizo el encuentro de Venture Capitalists de la TAM asociado un poco a ese BitLab Forum, y se veían casos concretos de cómo América Latina, tal vez por su impronta ambiental, mencionabas el caso del campo en Argentina, pero también por su impronta social, ¿no? De las diferencias que tiene y desafíos que hay, en algún punto se destaca en esta agenda de triple impacto, de regeneración. Y te quería preguntar también, pensando en que ya nos estamos acercando al final de la charla, y de nuevo con Lisa, agradecerte, Lisandro, por ser parte de este Space de Crowders. Te quería preguntar, ya sea a nivel macro, a nivel general, por cómo atraviesa la agenda de triple impacto y de los objetivos de desarrollo del milenio, o desafíos concretos que puede tener un emprendedor según tu experiencia, que has visto en la carrera emprendedora de alguno de ellos. ¿Cuál crees que son los principales o más comunes desafíos que un emprendedor latinoamericano puede encontrar, sobre todo en estos sectores, bio, agri, food tech, en su futuro? ¿Con cuáles desafíos se va a encontrar según tu experiencia? Armar el equipo. Los proyectos no fracasan porque no esté la oportunidad de mercado. Es muy fácil armar un business plan. Cuando das a cualquier MBA, te hace un business plan que te muestra que este proyecto escala en el Excel fácil. Los proyectos, para que acontezcan y sean exitosos, dependen de que logres armar el equipo. Mira, yo siempre recuerdo, yo fui subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, ¿no? Y un día me convocó el embajador americano.
Y me dijo, Argentina, país muy especial, porque en Estados Unidos cuando vos tenés un americano, dice, bueno, me traigo otro, uno produce, otro vende, entonces traemos un tercero que es financiero, we have a team. En Argentina, uno es genial, Maradona, Messi, genial, genial. Dos, yo no sé por qué es difícil poner de acuerdo a dos argentinos para cada solución un problema. Y tres, te garantizo siempre quilombo. Bueno, creo que una vez lo escuché a Emiliano poner ese ejemplo, que hay una tasa de argentinos por organización, que a mayor tasa más complica la cosa, y el claro ejemplo de eso es Argentina misma, porque bueno, claramente somos todos argentinos, ¿no? Claro. Así que armar un equipo que logre navegar con resiliencia los desafíos por delante, generando consensos, te diría, a largo plazo y de mutuo respeto y trabajar juntos. Mira, pero pasa en el fútbol. Vos agarrás a cada uno, tenemos uno por uno hasta hace no mucho tiempo, te diría, porque ahora estamos en un momento mejor. Pero la selección argentina, uno por uno, era de las más valiosas del mundo a nivel de valor de mercado de cada uno de los jugadores. Y después no le ganamos ni a Bolivia. Claro, como equipo no funciona. Como equipo. O sea, bueno, ahora, pero ¿cuánto tiempo? Ahora parece que, bueno, ganamos la Copa Sudamericana. Y andamos un poco mejor. Pero en Argentina las individualidades siempre son destacadísimas. El desafío de Argentina es armar el equipo. Sí, me quedo con eso porque imagino también los desafíos de hacerlo en este sector en donde hay científicos. Es distinto por ahí, 3 desarrolladores que te hacen un marketplace en una app, que construir emprendimientos de más de 100 millones de dólares en el futuro que tienen esta conjunción, ¿no? de saberes, de experiencias, en donde vos mencionabas lo importante que es lo técnico, lo científico, lo productivo, pero también lo comercial, ¿no? El company building en esta etapa y el desarrollo sobre todo de early stage debe ser un gran desafío y la verdad que, Lisandro, vos nos has contado en estos 40 minutos que tuvimos el placer de escucharte una gran experiencia, sobre todo mientras te conectabas leíamos un poco de tu currículum y no llegamos, luego te conectaste porque es una vasta experiencia y la verdad ha sido un placer. No te queremos sacar mucho más tiempo, pero cuando Lisa nos mencionó que te ibas a sumar a este Space de Crowders, como todos los miércoles que tenemos a las 7 de la tarde, la verdad nos pusimos muy contentos y te volvemos a agradecer por tu tiempo, por compartir tu experiencia y le comentamos a los que se han sumado a la audiencia a escuchar el Space de hoy, perdón, que en breve los vamos a estar subiendo como podcast, así también los que no llegaron a sumarse también lo van a poder escuchar. Lisandro, son 19:40, sabemos que tenés una agenda movida, pero te vuelvo a agradecer en nombre de Lisa, Elian y del equipo de Crowders por sumarte a este space y que esperemos que se vuelva a repetir. Nosotros nos vemos todos los miércoles hasta ahora con distintos referentes del ecosistema inversor, emprendedor y tecnológico y será un placer. Como siempre decimos con Lisa, en algún momento ya hacerlo presencial, tal vez tomando un vino, conversando en algún lugar bonito de Buenos Aires si te encontramos por acá por el país. Sí, me consta que a Lisa le gusta mucho el vino, sí. Tenemos algún emprendimiento ahí relacionado, así que vamos a organizar. Cada vez que aparecen sus socios ingleses acá, Bob Hodgson, no bajamos un Catena Zapata, sí. Un Catena Zapata, un Pasión de los Andes, un La Dolfina Wines. Tenemos varias marcas ahí para aportar al proyecto también de Oikos. Bueno, exacto. Bueno, mucho éxito, muchas gracias. Bueno, gracias Lisandro. Gracias, Lisa. Nos vemos para los demás en el próximo Space de Crowders el miércoles a las 7. Hasta luego, buena semana. Chau, Lisa. Hasta luego, buena semana para todos. Hasta luego.